y quien fuera profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química de los Andes, de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia como líder de la línea de investigación en seguridad de procesos y fue también líder en la iniciativa asiática sobre reducción de riesgos naturales en facilidades industriales. Para el tema de planes de emergencia y de contingencia, nos acompaña la ingeniera civil Mónica Ceros Gutiérrez. Ella trabaja como es la especialista en auditoría de estudios de impacto ambiental y representa por parte de Ecopetrol al Comité Técnico Nacional para la Prevención, Reducción, Mitigación y Control de la Contaminación Marina. Agradecemos especialmente la colaboración de la Asociación Colombiana del Petróleo y a SOCARS pues, por este espacio. Doy inicio entonces a las presentaciones. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Felipe Muñoz. Estoy acá en asocio con la ingeniera Mónica Ceros para entablar con ustedes una conversación muy interesante en esta jornada de gestión de conocimiento de ASOCARS. Nuestro tema de hoy va a estar alrededor de los planes de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas a la luz del decreto 2157 de 2017 y los planes de emergencia y contingencia, su estructuración y diseño. Básicamente, entonces podemos comenzar nuestra presentación. Nuestra presentación vamos a tener dos grandes partes. La primera vamos a tratar un poco lo que son los planes de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas. Vamos a presentarles una visión de cómo lo estructuramos en Ecopetrol, cómo lo concebimos desde Ecopetrol y cómo interactuamos con otros actores relacionados con este tipo de planes en el contexto territorial. La segunda parte de nuestra presentación va a estar relacionada con todo lo que son la estructuración de lo que denominamos al interior planes de emergencia y contingencia. También es la visión de Ecopetrol, cómo lo estructuramos y cómo concebimos estos tipos de planes. Continuemos, por favor. Demos inicio entonces a nuestro primer punto, que es todo lo que es planes de gestión de riesgo de desastres de entidades públicas y privadas a la luz del decreto 2157. ¿Por qué concebimos al plan de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas como algo clave en el sector de gas e hidrocarburos? Lo concebimos porque es uno de los instrumentos que busca y está en pro de lo que es la sostenibilidad de territorios, la sostenibilidad de nuestra sociedad como tal. Y por todo eso es que lo vemos como uno de nuestros instrumentos de mayor importancia en los momentos de comunicación con autoridades, bien sean nacionales o territoriales. Un poco de contexto asociado a lo que es la parte legislativa que soporta el 2157. Después, en el año de 1984, ocurrió uno de los accidentes de industria química que marcó la historia en dos. Fue el incidente o el accidente de Bhopal. En este accidente, básicamente ocurrido en India, hubo una generación de nube tóxica que afectó un área enorme de un área poblada de la ciudad de Bhopal y generó múltiples fatalidades, miles de fatalidades en una sola noche y afectaciones que se prolongaron por mucho tiempo en la comunidad. Eso hizo que la legislación a nivel mundial cambiara y que la legislación comenzara a incorporar elementos fundamentales asociados a lo que se denominó accidente químico en ese entonces. Fue entonces como el término accidente químico fue acuñado por la Organización de Cooperación para el Desarrollo y ese mismo término fue llamado accidente mayor por la OIT, la Organización del Trabajo. Posterior a ese accidente, básicamente entonces salió un convenio de OIT que es el convenio 174 y su recomendación es 181 y Colombia ratificó ese convenio y desarrolló la ley
320 de 1996, donde se adopta ese programa o ese convenio que es para la prevención de lo que se denomina accidente mayor. ¿Qué es un accidente mayor? Es un escenario que tiene muy baja probabilidad, es un escenario de origen tecnológico. Generalmente se asocia con sustancias químicas de uso industrial, entonces son escenarios de incidentes con sustancias químicas de uso industrial, generalmente por la pérdida de contención. Son escenarios que son de muy baja probabilidad, pero que tienen alta consecuencia. Una vez Colombia adoptó en 1996 la Ley 320, el país pasó por un periodo de letargo donde no hubo desarrollo legislativo mayor y después en el año de 2012 apareció lo que hoy conocemos como la Ley 1523. La Ley 1523 establece básicamente la gestión de riesgo de desastres para Colombia y en esta ley, en su artículo 42, se indica que las actividades que puedan ser origen de riesgo tecnológico deben hacer análisis específicos de riesgo. Desde el año 2012 teníamos el artículo 42 donde se decía que deberíamos hacer análisis de riesgos, también con un poco de foco y soportado en la Ley 320 sobre accidente mayor, pero no se desarrolló o no se reglamentó este artículo 42, sino hasta el año 2017. En el año 2017, el decreto 2157 reglamentó el artículo 42 de la Ley 1523 y pasamos básicamente de lo que es la realización de análisis específicos de riesgo para este tipo de actividades, actividades que no son sectoriales sino que son transsectoriales. Esto quiere decir que yo puedo tener una actividad, por ejemplo, un servicio público que pueda ser origen de un evento de desastre de origen tecnológico o una actividad industrial. Son elementos transsectoriales, lo único que se necesita es la presencia de sustancias de uso industrial en ellas en cantidades importantes. Y el decreto 2157 estableció lo que hoy denominamos Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de entidades públicas y privadas. Este plan de gestión de riesgos de desastres, entonces, lo que busca es entablar una comunicación entre la fuente de peligro o el dueño de la fuente de peligro y las autoridades de origen nacional y territorial, particularmente con las entidades de origen territorial que denominamos consejos territoriales. Estos consejos territoriales entonces son los consejos municipales, distritales o departamentales para la gestión de riesgos de desastre. El 2157 entonces es un instrumento de comunicación entre el generador del riesgo y los consejos territoriales, donde se van a comunicar los escenarios de desastre. No todo escenario de riesgo tecnológico es un escenario de desastre. Por lo tanto, en este plan de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas, no se hace una presentación de todos los escenarios de riesgo tecnológico, sino se hace una presentación de los escenarios de riesgo de desastre. Los otros escenarios de riesgo tecnológico se presentan en otros instrumentos o en otros elementos, como por ejemplo los planes de emergencia y contingencia que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante el 2157? El 2157 le permite a la autoridad conocer los escenarios de desastre de origen tecnológico e incorporar esos escenarios en sus dos principales instrumentos territoriales, que son el plan de gestión de riesgo municipal, distrital o departamental, y el otro que es la estrategia de respuesta ante ocurrencia de desastres. Muy bien. Otra fuerza motriz importante es que Colombia está accediendo a la OSD y en la OSD tiene unos lineamientos específicos para lo que ellos se denominan accidente mayor. Entonces, esta legislación seguramente va a seguir desarrollándose a la luz del ingreso de Colombia a la OSD. Muy bien. En los últimos años o en los últimos meses hemos tenido un poco de confusión.
en varios términos. Tenemos diferentes instrumentos. Tenemos unos instrumentos que son los instrumentos ambientales. En esos instrumentos ambientales, generalmente en los últimos meses se está hablando del título Plan de Gestión de Riesgo, ¿sí? Pero ese plan de gestión de riesgo está ligado al instrumento ambiental. El instrumento ambiental, el interlocutor o la comunicación que establece el instrumento ambiental va a ser entre el generador de riesgo y la autoridad ambiental, bien sea la autoridad ambiental nacional o la autoridad ambiental local. ¿Okay? La cantidad de información que necesita la autoridad ambiental no se limita a los escenarios de desastre, sino incluye otro tipo de escenarios. Por lo tanto, los planes de gestión de riesgo de los instrumentos ambientales no se limitan a los escenarios de desastre, sino incluyen otros escenarios complementarios. Como bien lo dije anteriormente, los planes de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas, el principal interlocutor básicamente es el Consejo Territorial. Los consejos territoriales necesitan incorporar los escenarios de desastre de sus instrumentos y por lo tanto los planes de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas se limita a los escenarios de desastre. Por eso es que vemos dos recuadros en la presentación. Un recuadro grande donde está el plan de gestión de riesgos del instrumento ambiental que básicamente contempla los escenarios de desastres, que es un pequeño cuadro vertical del lado derecho, donde ustedes ven el plan de gestión de riesgos de desastre. Hay un instrumento que comparten los dos planes, el plan de gestión de riesgos y el plan de gestión de riesgo de desastres, que es el plan de emergencia y contingencia. El plan de emergencia y contingencia contempla tanto los escenarios de desastre como los escenarios complementarios de atención general. Algo importante es que estos tres instrumentos que tenemos, uno dentro de los instrumentos de licenciamiento, otro que es el que manda, el que está incluido por el 2157 y otro que es el plan de emergencia y contingencias, están armonizados a la luz de la ley 1523 en sus tres subprocesos de gestión de riesgos, que es conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. Recapitulemos un poco. Entonces, focalicémonos básicamente en el plan de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas. Este es el instrumento para entablar una comunicación con los consejos territoriales de gestión de riesgo de desastre. ¿Okay? Y estos consejos pueden ser departamentales, distritales o municipales de gestión de riesgos y deben incluirse estos escenarios, o la idea es que se incluyan los escenarios de desastre en los instrumentos de planificación local y la estrategia local de manejo de desastre. ¿Okay? Muy bien. Todo plan de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas que nosotros tengamos o que elaboremos por el decreto 2157 debe ser comunicado y socializado con los consejos territoriales. Por lo tanto, cada vez que nosotros elaboramos un plan de gestión de riesgo de desastres, tenemos anualmente una socialización no solamente con los consejos territoriales y con las autoridades locales, sino también con la comunidad involucrada en el territorio. Los planes de gestión de riesgos, los planes de gestión de riesgos de desastre y los PEC son instrumentos distintos que trabajan de manera armónica y complementaria, ¿ok? Y lo que van a estar también articulados por los tres procesos de la ley 1523, conocimiento, reducción y manejo. Cada empresa de hidrocarburos o cada empresa del sector químico hace su gestión a través de un sistema de gestión y esos sistemas de gestión pueden ser generales o particulares. En el caso de Ecopetrol tenemos un sistema de gestión general y una serie de subsistemas particulares. A través del sistema que hacemos la gestión, tanto de planes de gestión de riesgo de desastre como de PECs, es el sistema que nosotros denominamos sistema de gestión HSE. Cada uno de esos sistemas va a tener una serie de componentes y de elementos.
Cada uno de los componentes y elementos se relacionan con alguno de los procesos de la ley 1523. Por ejemplo, nuestro sistema HSE tiene 22 componentes y cada uno de esos componentes está relacionado con alguno de los subprocesos de conocimiento, reducción y manejo. Desde Ecopetrol hemos sacado una serie de directrices para realizar la elaboración, la revisión y el ajuste de los planes de gestión de riesgos de desastre. Los planes de gestión de riesgo de desastres se deben revisar y ajustar, de ser necesario, anualmente. Los planes de gestión de riesgos de desastre a la luz del 2157 no se actualizan, se revisan y se ajustan. ¿Cuándo se van a realizar esas revisiones y ajustes? Para eso hemos sacado unos puntos básicos en nuestros comunicados internos, donde hacemos una diferencia entre los tres instrumentos que les presentamos anteriormente. También presentamos una lista de criterios de cuándo deben ser revisados y ajustados, unas listas de chequeo para guiar a nuestro personal operativo en este proceso y tenemos claramente definidas las responsabilidades al interior de la organización de quiénes son los responsables de cada una de las partes de estos planes. Nosotros en la directriz que sacamos tenemos dos tipos de necesidades para la revisión y el ajuste. Unas son necesidades todas a la luz del decreto 2157. Unas son necesidades externas y otras son necesidades internas. Vamos a entender por necesidades externas aquellas que vienen por solicitudes distintas a Ecopetrol. Entonces son aquellas que vienen básicamente por la autoridad o por solicitudes que nosotros realizamos a la autoridad. ¿Ok? La primera de ellas es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer solicitamos un cambio menor, ¿sí? Por ejemplo, la incorporación de a realizar una actividad particular en un instrumento que tenemos vigente. Cuando solicitamos ese cambio menor, revisamos inmediatamente el plan de gestión de riesgos para saber si la actividad nueva va a generar un escenario de desastre que no está contemplado desde el principio, ¿ok? Eso puede llevar dos cosas. Uno, que de esa actividad emerja un escenario de desastre o dos, que no emerja. Si no emerge, simplemente se documenta que se revisó el plan y se indica que no emerge un escenario de desastre, por lo tanto no hay que hacer un ajuste del plan como tal. Si emerge un escenario de desastre, se documenta que se revisó, que emerge un escenario de desastre y se hace una modificación del plan de gestión de riesgo de desastre como tal. Los otros motivadores son básicamente la actualización de los instrumentos ambientales. Entonces, cuando hacemos una actualización de instrumento ambiental, siempre revisamos los planes de gestión de riesgo de desastre y siempre van a ser objetos básicamente de actualización. Y por último, va a ser que que se ha cumplido el periodo de tiempo establecido en el 2157. Entonces, el 2157 establece un periodo muy claro para la revisión y ajuste de los planes de gestión de riesgo de desastre y también de los PEC, de los planes de emergencia y contingencia. Este periodo de revisión es un periodo anual. Entonces, digámoslo así, que tenemos que distinguir dos cosas. Uno es la vigencia del plan. El plan es vigente por un año, pero el proceso es de mejora continua. Por lo tanto, la revisión y el ajuste se puede dar dentro de ese periodo de vigencia. Teniendo claras las necesidades externas, ahora pasemos a las necesidades internas. Nosotros hemos definido necesidades internas como las siguientes. Tenemos, por ejemplo, una actividad. Vamos a hacer un cambio mayor en la actividad, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a ampliar la actividad o a poner una nueva unidad en la actividad. Esto amerita una revisión del plan de gestión de riesgo de desastre. También, como el plan de gestión de riesgo de desastre está íntimamente ligado con el plan de emergencia y contingencia, lo que hacemos es, cada vez que revisamos y actualizamos el plan de emergencia y contingencia, hacemos una revisión y ajuste del plan, ¿ok? Para ver si hay escenarios que emergen nuevos. La otra es si hacemos actualizaciones de nuestros análisis de riesgos y consecuencias. Nosotros periódicamente hacemos análisis de riesgos de nuestras actividades.
algunas veces con metodologías, siempre con metodologías cualitativas, algunas veces con semicuantitativas, y los escenarios que lo ameriten los llevamos a metodologías cuantitativas. ¿Ok? Esto es muy importante porque también hemos encontrado que, por ejemplo, en algunas solicitudes se indica que todo riesgo asociado con sustancias químicas de uso industrial debe pasar a hacer análisis cuantitativo. Y esto conceptualmente e internacionalmente es un error. ¿Por qué? Porque solamente los escenarios que se llevan a análisis cuantitativos son escenarios de muy alta consecuencia, baja probabilidad, donde uno tiene que hacer una reducción de incertidumbre asociado al escenario. Y esto, para que tengan una idea, del 100% de los escenarios que se analizan en una técnica cualitativa, solamente el 1% pasa a ser análisis cuantitativo a nivel internacional. Pero en algunas solicitudes se nos están pidiendo el 100% de los escenarios pasar los análisis cuantitativos. Esto no es técnicamente correcto y creería que deberíamos focalizar los esfuerzos en los escenarios que lo ameritan. La otra cosa es que hacemos análisis de consecuencias. En los análisis de consecuencias nosotros modelamos cuáles serían los efectos generados por lo que denominamos sucesos finales. Cuando hablamos de sustancias de uso industrial, los sucesos finales generalmente son dispersiones, son incendios, son explosiones. ¿Ok? Cuando hablamos de riesgo accidental. Por lo tanto, hacemos ese modelamiento. Entonces, tenemos una serie de isocontornos que son los que, o perímetros, como ustedes, que son los que se proyectan sobre las cartografías y les dan algún tipo de índice. Pero hay que hacer diferencia entre los isocontornos de consecuencias o de efectos y los isocontornos de riesgo. ¿Por qué? Porque los isocontornos de riesgos incluyen la probabilidad de que el riesgo es una función condicional entre probabilidad y consecuencia, por lo tanto incluyen una dimensión de probabilidad, mientras que los isocontornos de efectos no incluyen en esa noción de probabilidad, sino únicamente cuál sería su potencial perímetro de consecuencia. Bien, los planes de emergencia y contingencia no se construyen sobre los análisis de riesgos, los construimos básicamente sobre los análisis de consecuencias. Escogemos los escenarios con base en los análisis de riesgos, pero los isocontornos no son de riesgos, son de consecuencia. El otro criterio que tenemos es ante la actualización de la información disponible asociada a las amenazas ajenas a la operación. Por ejemplo, que tenemos nueva información sobre, por ejemplo, un mapa de microzonificación sísmica que no teníamos. Entonces, si tenemos mayor escala en resolución en microzonificación sísmica, hacemos una actualización. Si tenemos planes, por ejemplo, nuevas predicciones para variabilidad y cambio climático o para variabilidad climática, entonces hacemos una revisión y actualización. Los otros dos elementos son ante la incorporación y reincorporación de activos. Quiere decir que algunas actividades van a pasar de manos y esas manos pueden ser manos internas o manos externas. Por ejemplo, cuando tenemos un contrato de asociación, el contrato de asociación se acaba, el activo pasa a ser propiedad de Ecopetrol, ¿sí? O a estar bajo la administración de Ecopetrol. Entonces, en ese momento hacemos una revisión cuando recibimos ese activo. O si el activo pasa entre compañías de la misma organización, hacemos una revisión. Y ante la materialización de eventos no previstos en análisis de riesgos y consecuencias. Recordemos que los escenarios de desastre son escenarios de alta consecuencia y muy baja probabilidad. Por lo tanto, no son escenarios que se presentan todos los días. Puede ser que se materialice un escenario que no se había visualizado en otra parte. Entonces, eso también lo incluimos. Teniendo claro entonces cuáles son las necesidades internas y las necesidades externas, entonces nosotros pasamos a hacer la revisión y el ajuste de los planes. Para esto tenemos y hemos diseñado una plantilla. Los planes de Ecopetrol siguen una plantilla, independiente si son los planes que están localizados en la zona Caribe o en la Orinoquía o en la Amazonía, la plantilla va a ser exactamente igual. Y esa plantilla lo que va a decir es cómo hacemos la gestión de riesgos, qué sistemas tenemos en esa región, en una región particular, y si de esa infraestructura emerge un escenario de desastre. Si emerge el escenario de desastre, lo comunicamos.
Esa plantilla va a hacer referencia a dos documentos. Como todas las actividades que tenemos son actividades licenciadas, cada actividad va a estar asociada a un instrumento ambiental. Y el instrumento ambiental, la información completa, está en los archivos de la Autoridad Nacional de Licencias. En esos archivos de la Autoridad Nacional de Licencias, también adjunto al instrumento de licenciamiento ambiental, del expediente ambiental, está incluido el plan de emergencia y contingencia. Entonces, lo que dice nuestro plan de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas es: estos son los escenarios de desastre, hacemos gestión de esta manera, pero si usted quiere conocer más en detalle sobre los escenarios de desastre o sobre otro tipo de escenarios tecnológicos que no son catalogados como de desastre, puede ir a consultar el número de este instrumento ambiental y ahí puede encontrar el plan de gestión de riesgos y el plan de emergencia y contingencia. Entonces son instrumentos el plan de gestión de riesgos de desastre son documentos muy sencillos de comunicación para los consejos territoriales y digamos así que la información técnica en detalle va a estar asociado al expediente. Muy bien. Hacemos divulgación de los planes de gestión de riesgos de desastres a la luz del 2157, pero esa divulgación la hacemos a través de la divulgación a comunidades y la divulgación de autoridades y entidades del plan de emergencia y contingencia. O sea, solamente un instrumento tiene un plan de comunicación para centralizar todas las comunicaciones y armonizar todas las comunicaciones. En ese plan de comunicaciones está en el PEC, y en el PEC se incluyen todas las espacios de comunicación y de socialización de escenarios de desastre y también de los escenarios complementarios. Para facilitarles a nuestros operaciones cuando tienen que hacer revisiones y ajustes de estos planes, pues hemos diseñado dos listas de chequeo. Ustedes ven dos listas de chequeo en la pantalla, una lista de chequeo al lado izquierdo y una lista de chequeo al lado derecho. La lista de chequeo del lado izquierdo señala una serie de preguntas y si alguna de esas preguntas es positiva, tiene que hacer una revisión del plan. Si tiene la lista del lado derecho, lo que señala es si alguna de las preguntas es positiva, tiene que hacer un ajuste del plan. ¿Ok? Entonces el instrumento también le permite guiar. Y tenemos muy claramente una matriz RACI de responsabilidades. En la matriz RACI de responsabilidades ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que hay unos colorcitos. El color azul es el accountable. ¿Qué quiere decir un accountable? Es quien le rinde cuentas a la organización, ¿sí? Entonces, ¿quién rinde cuentas a la organización al interior de Ecopetrol? Es el vicepresidente. El vicepresidente tiene que rendirle cuentas a la junta directiva y a todos sobre los planes de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas que presentemos. ¿Quién es el responsable del plan? Los responsables del plan son los gerentes dueños de los activos, o sea, que son los dueños del riesgo. Son los gerentes que están allá en el territorio, ¿sí? Y lo que hemos buscado es entablar comunicaciones directas con los territoriales como tal. Y como se dan cuenta, es un trabajo multidisciplinar, por lo tanto, este trabajo multidisciplinar involucra líderes líderes de planeación y respuesta a emergencias, líderes ambientales, líderes de seguridad de procesos, función HSE, etcétera. Y cada uno de nosotros tiene su responsabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿sí? De la imagen. Tenemos un problemita técnico, lo estamos tratando de resolver. Por favor, dennos unos minutos.
Bueno, entonces vamos a retomar. Estábamos en que internamente entonces tenemos una asignación de responsabilidades. Este es un trabajo que involucra un grupo multidisciplinario y por lo tanto para cada una de esas roles que tenemos dentro de nuestra organización hemos definido responsabilidades particulares. Y es lo que ustedes ven en la matriz que nosotros denominamos matriz RACE. Ahí están claramente asignadas las responsabilidades. Aún así, quiero reiterar que el responsable del riesgo de desastre de origen tecnológico de nuestras actividades son los dueños de los activos, que en nuestro caso son los gerentes territoriales, y por lo tanto la discusión de este tipo el intercambio de comunicaciones asociadas al plan de gestión de riesgos de desastres se puede hacer de manera local. No tiene que ser de manera nacional o centralizada. Tenemos un inconveniente técnico. Esperemos unos minutitos que lo están intentando resolver. Listo. Muy bien. Entonces, como vimos, básicamente tenemos... ¿me puedes quitar eso? Así como tenemos responsables locales, tenemos unos responsables corporativos que ayudamos a todas las actividades a generar este tipo de requerimientos. Tenemos responsables desde el corporativo de Ecopetrol. La ingeniera Mónica Ceros es la responsable de soportar y elaborar los lineamientos para las áreas operativas y es la que va a prestar todo el servicio para planes de emergencia y contingencia. El ingeniero Miguel Ángel Cortés es la persona que va a soportar a las áreas operativas en todo lo que son planes de gestiones de riesgo asociados a los instrumentos ambientales y yo, Felipe Muñoz, soy la persona que va a guiar todo lo que son la construcción de planes de gestión de riesgo de desastres de entidades públicas y privadas desde el corporativo. Muy bien. Ahora veamos un poco qué pueden ustedes o qué podemos esperar de un plan de gestión de riesgos de desastre. Como les dije, es un documento muy sencillo, es un documento que no va a superar las 30 páginas, o sea, no es un documento lleno de información técnica, es un resumen de la información técnica pertinente, tal como lo señala el 2157. ¿Cuál es la información técnica pertinente? La información técnica pertinente toma como base que estos planes de gestión de riesgos de desastres son públicos, son documentos públicos y son generalmente documentos públicos sin solicitud. Claro. Juana, Juan, vamos a volver a mostrar la matriz de responsabilidades para que la conozcan. Otro, ahí. Sí, entonces ahí están todas las actividades asociadas a los planes de gestión de riesgo de desastre, desde su elaboración, radicación, comunicación, socialización. Estos planes toman como base la elaboración de los análisis de consecuencias y los análisis de riesgos. Entonces se dice quién es el responsable de los análisis de riesgos y de consecuencias. Y también se indican básicamente quién debe hacer la articulación entre los planes de gestión de riesgo y los planes de emergencia y contingencia. Entonces ahí se dice quién es cada uno de los responsables que tenemos en el área. Hay algunos responsables, hay algunos consultados, hay algunos informados, ¿ok? Y hay otros que son básicamente los que van a rendir cuentas a la organización. Bien, por eso la diferencia entre las I, las Cs, las Rs y las As. Muy bien. Muy bien. Entonces, como les decía, el plan de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas es un documento muy sencillo. Recordemos que el actor de principal comunicación son los consejos territoriales y que estos se focalizan únicamente en los escenarios de desastre, no en todos los escenarios de riesgo tecnológico. Por lo tanto, van a ser documentos cortos, van a ser documentos de 20 hojas, donde vamos a incluir la información pertinente asociado con lo mandado por el decreto 2157. Como cada plan
tiene una vigencia de 1 año, nosotros establecemos vigencia para los planes de gestión de riesgos de desastres. Como los planes se radican ante los consejos territoriales de manera anual, esta radicación se realiza en los últimos días de diciembre, ¿sí? Se realiza básicamente entre el 15 y el 30 de diciembre. Nosotros decimos que la vigencia del plan es una vigencia 2019-2020 y vamos haciendo la revisión y el ajuste y cambiando las vigencias de nuestros planes. Los planes no van a estar armados básicamente, pueden estar armados por un negocio en particular. Por ejemplo, ustedes conocen bien que nosotros tenemos una filial que se llama Cenit. Cenit es la encargada de todos los ductos en Colombia, oleoductos y poliductos en Colombia. Tienen aproximadamente 8.000 kilómetros de ducto. Y Cenit, porque los sistemas son muy parecidos, los ductos son parecidos entre sí, tiene un solo plan de gestión de riesgo de desastres de entidades públicas y privadas. Y ese mismo plan de gestión de desastres de entidades públicas y privadas incluye todos los municipios que están a lo largo de esos 8.000 kilómetros. Ahora, no en todos los municipios emerge un escenario de desastre. Entonces, en algunos municipios solamente se va a entregar el plan de gestión de riesgo de desastre sin escenario de desastre. O sea, todo el plan, cómo hacemos la gestión, porque es nuestra obligación contarles a los territoriales cómo hacemos la gestión, qué hacemos para evitar, cómo atenderíamos una falla, etcétera. Y en los municipios donde hay escenario de desastre, le entregamos el plan, o sea, el mismo plan que le entregamos a otro municipio y le comunicamos el escenario de desastre de manera particular. ¿Ok? Ese escenario de desastre está codificado y ese código es compartido entre el código utilizado en el plan de emergencia y contingencia y el plan de gestión de riesgo de desastre. Quiere decir que si quiere conocer más detalles técnicos, puede ir a consultar el PEC radicado en el expediente y ahí va a encontrar más información técnica asociada a ese escenario específico. Por otra parte, los negocios, por ejemplo, de producción, de refinación y de transporte que tenemos al interior de Ecopetrol, lo que hacemos es generar planes por regiones, ¿sí? Entonces tenemos actividades en unos municipios en particular, tenemos unas vicepresidencias y unas gerencias regionales y lo que generamos son planes básicamente por gerencia regional. ¿Ok? Entonces, por eso es que vamos a encontrar estos específicos. El contenido del plan, muy sencillo, 6 puntos. El primero es el proceso de conocimiento del riesgo, el segundo es el proceso de reducción, el tercero es el proceso de manejo del desastre, el cuarto es implementación sectorial y armonización territorial, seguimiento y verificación del plan de gestión y nuestro último punto, revisión y ajuste. Cada plan de nosotros tiene 2 anexos que los vamos a ver más adelante. En el componente de conocimiento, todos los análisis de riesgos generalmente parten de la identificación de los sistemas donde están presentes las sustancias químicas. Entonces lo que hacemos es, en el componente de conocimiento, listamos cuáles son las actividades o las instalaciones que tenemos asociadas a nuestras operaciones, decimos qué instalación, cuál es el expediente ANLA asociado con esa instalación para que los territoriales puedan consultar información adicional, decimos cuál es la resolución, cuál es el alcance y si se trata de líneas o si se trata de estaciones o instalaciones fijas. En el plan de gestión de riesgos, lo que vamos a encontrar entonces es una descripción de los sistemas industriales asociados a una gerencia territorial. Es la primera información que tenemos. La segunda información que vamos a tener es, muy bien, de esas instalaciones industriales, posiblemente emerge un escenario de desastre de una instalación en particular. O sea, no todos los sistemas son generadores de desastre. Por lo tanto, lo que hacemos después es volver a la ley 1523. La ley 1523, ¿qué nos dice? Nos define que es un desastre. Y nos dice, básicamente, que son de eventos que tienen orígenes como eventos naturales, orígenes operacionales, y dice que
y nos limita a eventos antrópicos no intencionales. O sea, en el plan de gestión de riesgos de desastres, no vamos a visualizar escenarios de origen intencional, ¿sí? Como sabotajes o como cosas de ese estilo. Porque la ley 1523 tiene definida con claridad qué es un desastre, ¿ok? Sí. Por otra parte, también nos dice que un desastre es algo que causa daño o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad que exigen del Estado y del Sistema Nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. Y esto es clave también por lo siguiente, porque una cosa es un desastre y otra cosa es un escenario de alta consecuencia, ¿sí? No todo desastre es un escenario de alta consecuencia. Quiere decir que yo tengo consecuencias altas, ¿ok? Pero no todo escenario de alta consecuencia significa que sea un desastre, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo podría tener un suceso dentro de mis instalaciones, afectar seriamente mis instalaciones, pero no afectar el exterior de las instalaciones ni el ambiente donde se encuentra inmersa la instalación. Es un escenario de alta consecuencia. Claro, va a ser muy visible. Si voy a tener, por ejemplo, un suceso final de fuego o de explosión, va a ser visible desde el exterior. Pero no significa que sea un desastre, ¿ok? Entonces, para guiar este proceso de definir qué es un desastre al interior de Ecopetrol, porque a nivel internacional es fácil definir un desastre de manera posteriori, pero no de manera a priori. Lo que definimos fueron 6 criterios al interior de Ecopetrol para definir qué es un desastre. Antes de entrar a esto, déjenme recalcarles lo siguiente. Los escenarios de riesgos tecnológicos, no todos los escenarios de riesgo tecnológico son escenarios de desastre. Solamente unos pocos de muy alta consecuencia que exigen la movilización de recursos del Estado y que cumplen con los criterios mencionados en la ley 1523 pueden ser catalogados como ellos. Entonces, acuérdense, en el PEC lo que yo voy a tener son escenarios de riesgo tecnológico y escenarios de desastre. En el plan de emergencia, en el plan de gestión de riesgo de desastre, solamente voy a tener escenarios de desastre. No esperen ver todos los escenarios de riesgo tecnológico. Los 6 criterios son muy sencillos. El primer, como lo manda la ley 1523, la jerarquía de protección, ¿cuál es? El hombre como primero. ¿Sí? Entonces, lo primero es escenarios en los cuales tengamos la potencialidad de generar múltiples fatalidades, pero no múltiples fatalidades al interior de nuestras operaciones, sino múltiples fatalidades de personas no involucradas con la operación. ¿Ok? Eso quiere decir que tendríamos una afectación hacia el entorno importante. ¿Ok? Y adicionalmente, un desastre no necesariamente involucra fatalidades, ¿cierto? Puedo tener un desastre que no tenga fatalidades, ¿sí? Entonces, pero podría tener, por ejemplo, múltiples heridos, que involucraría la movilización del Estado y de todo el sistema nacional, que yo pudiera comprometer la prestación de servicios de salud de emergencia de la región. O sea, que tuviera tantas personas que están heridas que comprometen los servicios de prestación. Entonces, el primer criterio que utilizamos es, si usted tiene un escenario donde tiene la potencialidad de generar múltiples fatalidades o de desbordar la capacidad de atención de urgencias, se considera un escenario de desastre. El segundo escenario es un escenario de pérdida de contención que tenga la potencialidad de generar afectaciones ambientales intensas, graves y extendidas, y que dada la peligrosidad de las sustancias involucradas requieran de procesos de recuperación ambiental complejos. Hasta ahí va a llegar la definición. ¿Por qué? Porque las sustancias que utilizamos son muy particulares. Las sustancias pueden variar en su composición. Entonces, cada caso tiene que ser analizado por el grupo interdisciplinario que generamos en la RACE y tiene que definir si esa afectación podría ser de difícil recuperación ambiental compleja. El tercer elemento es escenarios de pérdida de contención en tuberías de transporte o crudos, ¿sí? Que puedan comprometer el suministro de servicios vitales por más de 3 días en al menos un municipio de categoría especial, primera o segunda. ¿Por qué nos limitamos a estas categorías?
Porque, por ejemplo, podríamos tener un evento, bien sea de origen intencional o no intencional, que comprometiera el suministro de un servicio vital como, por ejemplo, agua potable, ¿sí? Pero a medida que se incrementa el número de personas sin el servicio de agua potable, el suministro de emergencia se complica. Entonces, la logística va a ser mucho más compleja y por lo tanto no quiere decir que no sea un escenario de alta consecuencia, que un municipio de una categoría inferior se vea afectado, por supuesto que es un escenario de alta consecuencia, pero no es catalogado por ahora como un escenario de desastre. El cuarto criterio son escenarios de pérdida de contención que requieren evacuación de más de 400 hogares. ¿400 qué? ¿Se ve ahí? Son, bueno, de 1.400 hogares que dado los datos de nuestro censo, que salió hace muy poco, son 1.240 personas. ¿Ok? Por más de 5 días. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo puedo tener un evento accidental, o sea, yo puedo tener un suceso que puede necesitar la evacuación temporal de unas personas, pero cuando ya supero 5 días, ya no es tan temporal, sino es un albergue temporal y por lo tanto podemos tener este tipo de eventos. El otro escenario son escenarios de lo que se denomina reventón o blowout en escenarios costa afuera, ¿sí? Controlar escenarios de reventón costa afuera es complejo y por lo tanto toda actividad que tenga potencialidad de tener un blowout va a ser uno de los escenarios. Y escenarios de pérdida de contención en puertos fluviales y costeros que puedan generar afectaciones ambientales intensas, graves y extendidas como consecuencia de la peligrosidad de las sustancias involucradas. Muy bien, estas 6 guías son los que ayudan a nuestros analistas a determinar qué escenario de riesgo tecnológico es un escenario con potencialidad de desastre para ser objeto del plan específico. En la primera tabla habíamos listado toda la infraestructura que estaba asociada a la regional, ¿cierto? Habíamos listado qué ductos teníamos, habíamos listado qué instalaciones teníamos. En la tabla 2 de nuestro plan de gestión de riesgo de desastre, lo que va a aparecer es qué sistema origina qué escenario de desastre. ¿Ok? Y si ese escenario de desastre es onshore, offshore, se hace una descripción del escenario de desastre y se da una localización de cuál es el origen de ese escenario de desastre. Muy bien. El resto, el siguiente componente, que es el componente de reducción, es cómo nosotros hacemos la gestión. Entonces ahí describimos básicamente cuál es la gestión que nosotros realizamos de manera general a través de nuestro sistema HSE, no solo para los escenarios de desastre, sino para hacer la gestión de riesgo operacional y todo lo que es la atención y preparación de respuesta a emergencias. Analizamos toda nuestra infraestructura a lo largo del ciclo de vida. Entonces hay infraestructura que está en diferentes fases del ciclo de vida y para cada escenario de desastre vamos a comunicarles y estamos elaborando lo que se denominan corbatines. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esta técnica de análisis de riesgos, que es una metodología de corbatín o bow tie, como se denomina en inglés. En esta metodología de corbatín lo que se dice es un evento límite, que es el escenario como tal de pérdida de contención, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas de ese evento límite? ¿Cuáles serían las consecuencias de ese evento límite? Y lo que les visualizamos acá es todo lo que hacemos para que este evento límite no se materializa y si se materializa todo lo que hacemos para limitar las afectaciones o las consecuencias si se materializa ese evento límite. Entonces, ustedes van a conocer a través de nuestros planes de gestión de riesgo de desastre todas las acciones y medidas que hacemos de prevención y todas las acciones y medidas que hacemos de mitigación. La ley lo llama intervención correctiva, intervención prospectiva, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y todo lo apalancamos con nuestro sistema de gestión. En reducción hacemos todo esto. En manejo, el manejo se da por el componente del plan de emergencia y contingencia. Entonces, cuando hablamos de manejo, asócienlo directamente con el plan de emergencia y contingencia PEC. Muy bien. ¿Me salté? Creo que me salté muchas. Puedes devolver.
Bueno, okay. Bueno, buenos días. Voy entonces a conversar sobre el componente de manejo de desastre que desde Ecopetrol lo denominamos gestión de emergencias. Esta gestión la desarrollamos en 3 fases principalmente. Cuando las condiciones son normales, no ha pasado nada, antes de que se nos pueda materializar un evento de emergencia o desastre, nosotros desarrollamos acciones de preparación que están enfocadas a disponer de una capacidad de respuesta de acuerdo con los escenarios que hayamos identificado, que vienen desde los análisis de riesgos y los modelamientos de consecuencias. Posteriormente, cuando se materialice una emergencia, donde ya hay una alteración de esas condiciones normales operativas o del área donde operamos, pues ejecutamos unas acciones que permitan reducir o minimizar esos impactos, esas consecuencias, con la prioridad de protección de las personas, el ambiente y las instalaciones. Esta emergencia, tal cual se declara, inicia y se maneja, debe tener un cierre y una finalización. A partir de este momento comienza, ya es una fase de posemergencia, donde lo que buscamos es restablecer unas condiciones normales que denominamos ejecución de la recuperación, donde buscamos no solamente desarrollar las acciones de continuidad operativa como tal, de restablecimiento de condiciones operativas, sino también con base en los acuerdos con las diferentes entidades ambientales o autoridades ambientales, lo que denominaríamos pues recuperación como tal por impactos ambientales que se hayan generado por esta materialización de este escenario de riesgo. Bueno, el instrumento para desarrollar toda esta gestión, donde materializamos toda esta gestión, como bien lo mencionaba Felipe, pues es el denominado Plan de Emergencia y Contingencia PEC. En Ecopetrol hicimos, digamos, el esfuerzo y a partir de toda la revisión legal, establecimos un único instrumento que, tal cual lo mencionaba Felipe, nos permitiera dar respuesta a las necesidades del 2157 por escenarios de desastre, pero igualmente a las necesidades del 321 vigente y el proyecto que se tiene de actualización al 1523 y a la resolución 312. Es decir, lo que buscamos integrar en esta herramienta es todos esos requisitos legales para poder tener un único instrumento que nos permita satisfacer las necesidades tanto de las entidades territoriales como de las autoridades ambientales. Igualmente, pues con este ejercicio lo que buscamos es tener un mayor nivel de preparación y una mayor capacidad de respuesta. Entonces, ese plan de emergencia y contingencia se ha denominado como la herramienta de preparación que, con base, bien lo mencionaba Felipe, con base en los resultados del conocimiento de riesgo, con base en el entendimiento de lo que tenemos establecido para hacer esa reducción de los riesgos, nos permite definir todos los mecanismos para hacer una toma de decisiones efectiva, para coordinarnos con las diferentes entidades o con los diferentes niveles de decisión al interior de la organización, nos permite tener claridad sobre roles y responsabilidades, sobre las competencias de ese personal que debe hacer la respuesta o debe asegurar la respuesta por los eventos que se nos materialicen, todo lo asociado a recursos, procedimientos, estrategias, etcétera, que nos permita pues desarrollar una atención oportuna y efectiva a nuestras emergencias y lo que nos escale o se materialice como desastre. Este alcance del plan de emergencia y contingencia también es por instalación o por locación, o bien ahorita con la articulación de planes de gestión de riesgos de desastre podemos llegar a niveles de gerencia. Lo importante es que en estos instrumentos dejemos reflejado esos niveles de toma de decisión muy claros y roles y responsabilidades para poder manejar los escenarios que se nos materialicen.
El plan de emergencia y contingencia lo hemos estructurado en 4 componentes básicamente que hemos denominado, como ustedes pueden ver, homologando tanto lo que pide 2157 como lo que nos pide 321. ¿Con el fin de qué? De que sea un único instrumento y un único esfuerzo por parte de cada una de las instalaciones de Ecopetrol frente a las necesidades, a las diferentes necesidades de las autoridades o entidades territoriales. Teniendo en cuenta que cuando denominamos componente estratégico operativo o informático, estamos haciendo más alusión a 321 y que cuando hablamos de preparación, respuesta y recuperación, estamos haciendo más alusión a 2157. Pero pues lo que le vamos a mostrar a ustedes es la propuesta que quedó finalmente para Ecopetrol, que estamos asumiendo desde Ecopetrol, integrando todos esos requisitos. Entonces, tiene un componente denominado plan de preparación para la respuesta o componente estratégico. Ya vamos a mirar en qué consiste cada uno de estos. El plan de ejecución de la respuesta o un componente operativo, el plan de preparación y ejecución de la recuperación o posemergencia, que está enfocado principalmente a los requerimientos de escenarios de desastre, sin desconocer que también pues teníamos ya unos requerimientos establecidos desde 321 y un plan informático. Básicamente, bueno, aquí les mostramos un diaflujo con cada uno de los pasos o de los elementos que estamos trabajando en cada una de nuestras instalaciones para asegurar una preparación adecuada. Lo primero es que a partir de esos escenarios de riesgo y de los modelamientos de consecuencia, definimos cuáles van a ser los escenarios foco o representativos o críticos, digámoslo así, para los cuales debemos estar preparados. Aquí podemos tener 400 escenarios perfectamente en una instalación o 120 escenarios. Entonces, desde acá lo que hacemos es una priorización buscando que todos los tipos de escenarios pues nos queden acá incluidos. Aquí pues básicamente frente a eso nos movemos en 2 niveles, el nivel de emergencia, tal como lo mencionaba Felipe en su momento, y el nivel de desastre, teniendo claridad que para desastre pues cumpliríamos o se tendrían en cuenta los criterios que ya Felipe nos mencionaba y con una diferenciación para poder tener nosotros también claridad de cómo vamos escalando situaciones de emergencia hasta condiciones de un desastre donde ya el requerimiento de recursos va a exigir pues una movilización de tipo nacional y unas acciones de rehabilitación y reconstrucción. Posteriormente a esta definición de escenarios, definimos una organización para la respuesta a las emergencias y desastres. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste, que es el modelo sistema comando de incidentes, el que hemos adoptado en Ecopetrol desde hace 9 años. Desde el 2010 estamos nosotros en el proceso de capacitación, entrenamiento, interiorización de este modelo a través de un memorando de acuerdo que se firmó desde la gerencia HSE con OFDA-LAC, a través de los cuales pues hemos traído el modelo para implementar pues ese modelo para implementarlo en Latinoamérica y que hemos adoptado en Ecopetrol. Ya vamos a mirar en qué consiste. Una vez pues se define esos requisitos de organización y esa toma de decisiones, pues se establece lo que es el marco de actuación para la respuesta a nivel interno y externo. O sea, aquí tenemos claramente definido de acuerdo con lo que está establecido en la legislación actual, ese marco de actuación y también de acuerdo pues con lo que hemos podido tener de emergencias reales articulados con las entidades territoriales. Posteriormente pues se hace una definición de esas estrategias de respuesta y procedimientos específicos para los escenarios que hemos identificado.
Se establecen, de acuerdo con las estrategias y procedimientos, se definen los requerimientos de planes de ayuda mutua, de personal y de equipos. Entonces, definimos qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer con procedimientos y posteriormente qué recursos necesitamos para poder ejecutarlos. Entonces, pues tenemos todo un tema asociado a la capacitación y competencias de personal brigadista. Aquí pues estamos articulados con los requerimientos de la resolución 256, que estamos en un proceso, digamos desde el Comité de Hidrocarburos, en un proceso de acuerdo con la Dirección Nacional de los Bomberos para poder mirar esos requerimientos de horas de capacitación anual para brigadas de primera respuesta y brigadistas especializados. Y asociado pues a equipos y recursos disponibles, también tenemos desde la misma seguridad procesos, la identificación de los equipos y sistemas contra incendio como equipos críticos para hacer un seguimiento frente a los mantenimientos y a la disponibilidad. Y aquí también, pues, frente a esa disponibilidad de requerimientos de recursos, pues tenemos lo asociado a los planes de ayuda mutua de acuerdos de cooperación. Ese lineamiento está establecido, el modelo está avalado por jurídica y pues estamos en un proceso de poder tener también esa capacidad de recursos apoyado en todos esos instrumentos. Posteriormente, pues tenemos todo el elemento de simulaciones y simulacros, donde estamos alineados al 2157 en cuanto a tener una prueba en vivo asociada a escenario de desastre anual, pero también tenemos unos planes para ejecutar y probar todos los escenarios, planes que son a 3 años, porque como les mencionaba, pues podemos tener muchos escenarios como alcance de estos planes y sería pues para nosotros imposible en un solo año poder hacer la prueba de todos. Viene toda la línea de socialización y divulgación que ya mencionaba Felipe y estamos articulados con los planes de gestión de riesgos de desastre y el proceso de actualización y mejora de los planes. Entonces, estos son los elementos de preparación que nosotros consideramos, contemplamos y en los cuales trabajamos para estar preparados y tener una capacidad mínima instalada para poder asegurar una respuesta oportuna. Aquí, bueno, voy a ampliar un poquito el tema de la organización para la respuesta, contándoles pues con este modelo de sistema comando de incidentes, que es un modelo de administración de recursos para asegurar una toma de decisiones efectiva. Este es un tema que no solamente estamos trabajando con los niveles operativos, sino con los niveles tácticos y estratégicos, entendiendo que este sistema comando de incidentes es una combinación de varios elementos que nos movemos en este sistema comando de incidentes bajo unos principios que son 14 principios. Todos los que formemos parte de un comando debemos acogernos a estos principios, que es el modo de actuar durante la atención de una emergencia o un desastre. Funcionamos bajo 8 funciones. Valga la redundancia, este modelo establece 8 funciones mínimas que pueden ser desplegadas, y vamos a ver ahorita la estructura más adelante, que pueden ser desplegadas de acuerdo con el nivel de la emergencia que podamos tener o el nivel de desastre, donde ya tendríamos una movilización total de todos nuestros recursos y planes de ayuda mutua. Y adicionalmente este modelo contempla también unos registros que ya están, muchas gracias, que ya tenemos también implementado en la organización, que son los formatos del sistema comando, donde pues manejamos 7 registros que nos permiten llevar una bitácora del evento, de poder definir unos planes de acción de acuerdo a cómo va evolucionando una emergencia. Nos permite también tener una administración de las comunicaciones, poder asegurar todo el tema asociado al plan médico que va en línea con los MEDEVAC que trabajamos y un reporte de registro de actividades. Entonces, este es el modelo bajo el cual
funcionamos es un modelo de mando y control común para toda la organización y tal como se los mencionaba, pues lo tenemos desde hace 9 años incluido en Ecopetrol. Este es un despliegue completo de esa estructura de sistema comando que podrá ser más liviana en la medida que sea una emergencia más pequeña o más grande en la medida en que vaya creciendo esa situación o vaya escalando hasta un nivel de desastre. Otro elemento importante que les quería mencionar dentro de la coordinación interna es que tenemos un escalamiento de las tomas de decisión a nivel de Ecopetrol que va desde la emergencia, entendiendo que la emergencia tiene unos objetivos de minimizar los impactos por la materialización de un evento. Para eso la toma de decisión se hace en un comando de la emergencia. Este nivel puede escalar cuando podamos tener una afectación de los procesos críticos que ejecuta la organización y afecten la entrega de nuestros productos y servicios. Este segundo nivel lo denominamos continuidad de negocio. Para la toma de decisiones en este nivel contamos con un equipo de soporte al negocio y en la medida en que los impactos de la situación que se haya materializado van evolucionando y pueden impactar la reputación o la imagen de la organización o el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, estaría escalando hasta un nivel de crisis y la toma de decisiones pues allí se hace desde el comité de crisis empresarial. Entonces este es otro elemento importante que nosotros consideramos dentro de nuestros planes y que se va a activar de manera inmediata ante la materialización de un escenario de desastre. En los otros niveles de emergencia, pues digamos en una menor o en una media no se esperaría tenerla, pero si ya es un nivel mayor o desastre, tenemos que activarlo prácticamente de manera inmediata. Bueno, eso en cuanto a los componentes, digamos como los principales elementos del componente de preparación. Para la ejecución de la respuesta o componente operativo, estos son los principales elementos en los cuales nos movemos. Tenemos un establecimiento de niveles de cobertura y activación del plan. Ya les voy a contar qué es exactamente, pero es lo que denominamos de alguna manera la clasificación de las emergencias, pero hemos evolucionado un poquito ese concepto porque, perdóname, porque allá tomaste la otra. Bueno, aquí denominamos como cobertura, activación y respuesta, integramos los 3 elementos en uno solo, que lo que antes de pronto denominábamos niveles de emergencia. Aquí pues tenemos una definición de un nivel de impacto asociado a un nivel de activación de recursos y asociados a un nivel de respuesta. Entonces, de acuerdo con ese nivel de impacto, vamos a tener una movilización o una activación de los recursos que vamos a tener previamente disponibles, entrenados, articulados para lograr un nivel de respuesta adecuado. Vamos a ver, por ejemplo, el nivel 2, en la segunda fila, los impactos generados fuera de la instalación hasta el alcance de 2 o más municipios o hasta nivel regional, donde está ubicada la instalación o locación, va a generarnos un nivel de activación de recursos local o regional, donde además de los recursos que cada instalación de Ecopetrol pone a disposición para manejar la situación, activamos recursos de los consejos municipales, departamentales, entidades locales o regionales, los acuerdos de cooperación con otros segmentos de negocio que tengamos y planes de ayuda mutua con otras empresas en el área de influencia. Ese nivel de respuesta lo hemos denominado medio y así lo tenemos para cada uno de los niveles de impacto. Definimos hasta dónde llegamos en la toma de decisión, en la articulación con las entidades y pues qué nivel de respuesta es el que estaríamos esperando. Y pues esto es uno de los temas principales que tenemos en cuenta durante las divulgaciones a las entidades territoriales. Bueno,
Con base en este establecimiento de niveles de cobertura y activación, pues también se ha incluido lo asociado a los niveles de alerta y alarma, teniendo en cuenta tanto los esquemas internos de Ecopetrol como los niveles de alerta con comunidades en los casos de desastre donde podamos impactar a comunidades, y esto es traído de 2157, digamos, en cuanto a esos niveles de alerta. Entonces, aquí más que todo es nosotros articularnos con las entidades territoriales en los casos en los que tengamos que hacer una evacuación masiva de comunidades, en el caso de que tengamos que hacer una reubicación y que esto nos implica censos y esto nos implica pues un manejo a través de la entidad para llegar a la comunidad, porque no lo hacemos nosotros solitos. Posteriormente se establecen las estructuras de comando para la respuesta de articulación externa, donde pues básicamente aquí lo que hacemos es coger esas estructuras de sistema de comando que les mostraba antes y detallarlas por cada nivel de respuesta. Entonces tenemos una estructura mínima sugerida para el nivel menor, mínima sugerida para el nivel medio y mínima sugerida para mayor o desastre, donde de acuerdo con esa conformación y de los cargos que vayan a ocupar esas estructuras, pues tenemos un proceso de entrenamiento y capacitación con ellos para que puedan hacer la toma de decisiones de manera organizada, estructurada, integrada, etcétera. También manejamos lo asociado a los protocolos iniciales, ya vamos a ver un ejemplo de ellos, todo lo que son protocolos generales de respuesta, prioridades de respuesta se tienen claros, hay una inclusión de las actividades críticas de la respuesta que con el modelo sistema comando lo manejamos, pero que aquí no lo hace visible el requerimiento del 2157. Adicionalmente, tenemos un componente de planes específicos que son orientados a los escenarios de desastre, donde tenemos líneas de acción muy particulares para esto. Y ya este componente se cierra con la finalización y cierre de la emergencia. Aquí de resaltar, pues ya les había mencionado aquí como el ejemplo de cómo se maneja estos niveles de cobertura. En protocolos iniciales, pues comentarles, nos movemos con un aviso inicial, con un aviso final. Digamos, aquí tenemos 321 más reportes en vital incluidos. Nos movemos a través de un aviso inicial, una verificación de la situación y unas cadenas de llamado y unos posteriores reportes a autoridad. Bueno, eso casi es en línea, ¿no? No pasa mucho tiempo entre lo uno y lo otro. Pero esto, pues digamos, es el modelo que ustedes encontrarían dentro de nuestros planes. En cuanto a estrategias y procedimientos, de acuerdo con ese tipo de escenarios, en este componente ya tenemos los procedimientos operativos normalizados, que son los que están en el ejemplo en el lado izquierdo, digamos para eventos de incendio, de nube tóxica. Este es el procedimiento operativo específico para ese tipo de escenarios. En el lado derecho tenemos un modelo de ficha de punto de control que es aplicado específicamente pues para los escenarios de derrame. Adicionalmente pues tenemos escenarios de afectación a la salud, para los cuales tenemos unos procedimientos de atención prehospitalaria y transporte médico, evacuación médica. Pero bueno, esos son como los que les traigo como más representativos de los riesgos tecnológicos que se nos pueden materializar y convertir en escenarios de emergencia como derrames, incendios, explosiones, nubes tóxicas. En cuanto al cierre de la emergencia, pues aquí contarles que esta cierre de la emergencia debe ser declarada por el comandante de la emergencia según el nivel, como ya les mencionaba, y básicamente nos regimos por estos criterios que están establecidos, tanto en el decreto 321, que son los instrumentos que actualmente nos dan un direccionamiento frente al tema, tanto en la guía interna de Ecopetrol, que es la guía de gestión de emergencias, y la metodología de sistema comando de incidentes. Entonces nosotros, para hacer el cierre de una emergencia, tenemos en cuenta estos criterios. Y posteriormente ya viene el componente de posemergencia, que es la preparación para la recuperación de escenarios de desastre. Aquí pues incluye unas actividades de
de activación de proceso, lo que denominamos evaluación de daños, donde pues esto es una actividad conjunta con las entidades territoriales, teniendo en cuenta pues que con ellos realmente evaluamos ese nivel de impactos y acordamos ese nivel de impactos hacia las comunidades. Rehabilitaciones del sistema, todas estas actividades están acá incluidas, todos los seguimientos a los procesos de recuperación ambiental. Aquí también en posemergencia dejamos establecido todo lo asociado a esas actividades que son acordadas con las autoridades ambientales frente a que van más allá de una limpieza primaria que consideramos en el manejo de la emergencia y que tiene ya una connotación de una recuperación o una restauración o bueno, cuando ya se ha acordado que se generó un daño. Seguimiento pues a la gestión social de la emergencia, todo lo asociado a reconstrucción operativa y ambiental, social, etcétera. Entonces, pues esos básicamente son todos los elementos que ustedes encontrarían en los planes de emergencia y contingencia de las diferentes instalaciones de Ecopetrol. Muy bien, entonces ya hemos visto el componente de conocimiento, el componente de reducción y el componente de manejo que uno esperaría ver en el plan de gestión de riesgo de desastres de entidades públicas y privadas. Lo único que nos queda es ver un poco los dos anexos finales de nuestra plantilla 089, que es donde documentamos los planes de gestión de riesgo de desastre. Tenemos dos anexos básicos. Esto no quiere decir que solamente nos vamos a limitar a esos dos, quiere decir que como mínimo vamos a tener esos dos. El primer anexo es donde documentamos esas revisiones y ajustes ante las solicitudes que realizamos o ante las revisiones que vamos haciendo durante la vigencia del plan. Esto lo van a encontrar ustedes en el anexo 1. En el anexo 1 se dice cuál es el consecutivo, en qué fecha se hizo una revisión, cuál fue la revisión que se hizo, si esa revisión amerita o no amerita un ajuste. Si se amerita un ajuste, se indica qué ajuste ameritó y se dice básicamente los datos generales asociados a el escenario que se desprende. Finalmente, nos queda un anexo 2 y en el anexo 2 lo que vamos es la ficha resumen del escenario de desastre que va a ser, yo creo que de mucha utilidad para los consejos territoriales y las autoridades locales. ¿Por qué? Porque allí se indica básicamente dónde está el escenario de desastre, en qué regional está, en qué vicepresidencia está, en qué gerencia está. Se hace una descripción del escenario de desastre de manera escrita, o sea, se escribe qué es físicamente lo que podría llegar a pasar. Después se dice cuál es el código de ese escenario de desastre en el plan de emergencia y contingencia. Por si quieren tener más información técnica sobre ese escenario en particular, se consulta el plan de emergencia y contingencia. Se indica en qué fecha se identificó ese escenario de desastre y cuándo se hizo la última actualización, revisión de ese escenario de desastre. Es importante decir que los escenarios y desastres pueden estar vigentes y salir de un plan. Por ejemplo, les voy a poner el caso puntual. En una de nuestras instalaciones teníamos cloro almacenado de manera gaseosa, en estado líquido. Y si perdíamos la primera contención del cloro, se generaría una nube. Esa nube fue declarado como escenario de desastre. ¿Eso qué es lo que nos llevó a hacer una sustitución tecnológica? Entonces hicimos la sustitución tecnológica del cloro gaseoso, la hicimos por otra alternativa para el sistema. Entonces podría ser, por eso podrían ver que escenarios salgan de un plan, de una vigencia a otra, porque se hace una sustitución. De todas maneras, esa sustitución va a quedar registrada en el anexo anterior. ¿Se acuerdan que veíamos cuál era el registro? Se va a quedar como tal. Lo segundo lo más importante es recordar que estos escenarios de desastre son escenarios de muy baja probabilidad. Estamos hablando de probabilidades muy, muy bajas, pero que son de alta consecuencia. Por lo tanto, lo primero que presentamos en este recuadro es el corbatín. Todo lo que hacemos nosotros para evitar
que se genere ese escenario y todo lo que hacemos para mitigar las potenciales consecuencias. Y después relacionamos cuáles son todas esas medidas de prevención y cuáles son todas esas medidas de mitigación que tenemos. Y las relacionamos si es un componente de conocimiento, reducción o manejo. Acuérdense, el elemento principal del subproceso de manejo es el plan de emergencia y contingencia con todos los planes que nos habló Mónica hace unos minutos. Un componente o una actividad, por ejemplo, de conocimiento sería hacer los análisis de consecuencias o hacer los análisis técnicos o hacer un análisis determinado Y o Z. Eso no nos reduce el riesgo, eso es lo que nos ayuda es a conocer cuál es el riesgo. Una actividad de manejo es, por ejemplo, tener un plan de mantenimiento, pueden ser actividades de manejo que son, digamos así, intangibles, o sea, que no son físicas, digamos así, como la instalación de una válvula, sino que son no físicas o actividades humanas que son, por ejemplo, hacer rondas estructuradas, hacer planes de manejo de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Acá listamos todas las medidas que hacemos. Este formato continúa en la siguiente forma. Aquí ponemos una cartografía del área y ponemos un isocontorno asociado en cuál podría ser un isocontorno de efectos relacionado con el escenario de desastre. ¿Para qué? Para poder visualizar qué área podría ser, comunicar efectivamente visualmente al Consejo Territorial y a todos los actores territoriales sobre esto. Y en la última parte del formato decimos qué acciones vamos a hacer de conocimiento, de reducción y manejo durante la próxima vigencia del plan. ¿Sí? Y dónde le vamos a hacer seguimiento. Entonces nosotros tenemos algunas acciones, las podemos hacer seguimiento bajo nuestro sistema SAP, otras acciones les hacemos seguimiento en otro sistema. Ahí vamos a llegar y decir qué acciones vamos a hacer de conocimiento, reducción, manejo, decimos dónde le vamos a hacer seguimiento y decimos en qué vigencia lo vamos a hacer, si en el año X o en el año Y, y así termina básicamente nuestro plan. ¿Cuál es el estado de nuestros planes? En este momento tenemos todos esos planes que ustedes ven ahí, ¿sí? Tenemos 27 planes, tenemos 23 escenarios de desastre y esos escenarios de desastre están relacionados con 39 municipios. Sabemos específicamente en qué municipios están. Cada uno de estos planes tiene un código interno. Estos códigos internos han sido radicados en los consejos municipales y en los consejos departamentales y lo que hacemos es coordinar todas nuestras actividades asociadas a ellos. ¿Cuáles son las directrices de comunicación? Nosotros tenemos unas directrices de comunicación de planes de gestión de riesgo de desastres para 4 poblaciones específicas. Una son las poblaciones de trabajadores, bien sean directos o indirectos. Son las dos primeras poblaciones. Población de trabajadores directos, población de trabajadores indirectos o contratistas, como nosotros lo llamamos. A ellos les comunicamos los escenarios de desastre que están involucrados con la actividad. La otra población es la comunidad que está alrededor de la actividad y que podría verse potencialmente afectada, ¿sí? Si se materializa ese escenario de desastre. Lo que comunicamos a esa población es qué hacemos para prevenirlo, qué podría ocurrir y sobre todo decirles cómo deben comportarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque el respeto por la vida es nuestro principal principio. Y la última población objetivo de comunicación son las autoridades nacionales y autoridades regionales o territoriales. Muy bien. ¿Cuáles son los retos de implementación? El 2157 llegó en un momento perfecto para la historia de riesgo tecnológico en Colombia, pero yo creería, y es mi visión personal, que queremos solucionar todo con un solo instrumento. Entonces ponemos todas nuestras esperanzas en un solo instrumento y no vemos la complementariedad entre los instrumentos como tal. Y por lo tanto ocurren cosas como las siguientes. Lo que tenemos que tener claro es que el plan de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas es principalmente diseñado para entablar una comunicación con las autoridades territoriales. Por lo tanto, esa información termina siendo pública sin solicitud. Ahí ustedes ven, por ejemplo, un plan que fue radicado y fue colgado en la página de los municipios. Entonces, cualquier persona a través de una búsqueda típica en Internet puede acceder a un plan de estos, ¿ok?
Esto lo que implica es que la información debe ser la pertinente. No se trata de poner, por ejemplo, o de divulgar la vulnerabilidad de las instalaciones, ¿cierto? Porque entonces nos convertiríamos en objetivo de, por ejemplo, eventos intencionales como tales. Por lo tanto, no esperen ver en un plan de gestión de riesgo de desastre detalles técnicos asociados a la actividad o asociados a la instalación. Otro tipo de cosas es la información que va al expediente, ¿sí? La información que va al expediente también es pública, pero es pública con solicitud. Ahí hay mayor nivel de detalle como tal, ¿sí? Pero también cuando estamos haciendo las solicitudes a los operadores o a la industria, a veces no tenemos del todo claro, nos ponemos toda nuestra fe en un solo instrumento y ocurren cosas como la siguiente. Les pongo un caso. Esto es una información disponible en la página web de la Autoridad Nacional de Licencias y en esa, por ejemplo, se solicitan hacer análisis de riesgos cuantitativos para todo, ¿sí? Y se dice que se debe actualizar el plan de gestión de riesgo de desastres y enviarlo a la autoridad. ¿Qué es lo que esperaría la autoridad ambiental? Encontrar toda la información técnica para poder soportar su proceso de toma de decisiones, ¿cierto? Pero como el plan de gestión de riesgo de desastre se limita a los escenarios de desastre, cuando llega la autoridad ambiental, pues no va a cumplir sus expectativas, ¿sí? ¿Sí? Entonces es importante que entre todos reconozcamos la complementariedad entre los instrumentos y el objetivo de cada uno de ellos. Y básicamente esa es nuestra visión. Nosotros hemos hecho alineación en la plantilla del PEC para atender las solicitudes de las autoridades, ¿cierto? Y las... Para no dejar pasar pues esta importante oportunidad, y es que queremos poner a consideración que se pueda tener en cuenta en esas, digamos, requisitos que se hacen para Ecopetrol, que tengan en cuenta que nosotros pues tenemos una estructura interna en la cual estamos trabajando para poder disponer de esos planes de emergencia y contingencia. Entonces, digamos, integrando allí, tal como les mencionaba, los requisitos legales, esperaríamos que pueda ser válido este documento para poder dar respuesta a las solicitudes que puedan tener las autoridades ambientales. Hemos tenido, digamos, situaciones en las que nos llegan requerimientos específicos con consideraciones de planes muy diferentes a las que venimos trabajando. Entonces eso nos genera a nosotros reprocesos tanto por el tiempo de las personas como a nivel de costos, porque como ya lo mostraba Felipe, con todo este plan que tenemos de revisiones y actualizaciones anuales, cualquier requerimiento adicional que va llegando, digamos, en marzo, en abril, en mayo, va a implicar muchas veces, y nos ha ocurrido, que tenemos este plan funcionando en nuestras instalaciones y nos llegan requerimientos de la autoridad con otros, digamos, presénteme un plan teniendo en cuenta, incluso nos dicen, tenga en cuenta 2157, pero tome toda la estructura de 321. O los mismos, digamos, especificaciones técnicas que sacó el Ministerio para todo lo del transporte terrestre. Entonces, pues sí es poner a consideración que conociendo pues lo que tenemos, esperando que sea que allí se pueda manejar toda la información que se necesita, podamos manejar esos requerimientos con estas estructuras que les hemos mencionado, pues para minimizar, digamos, esos reprocesos y esos sobrecostos para nosotros. Bueno, vamos a dar paso entonces a la sección de preguntas y comentarios. Vamos a contestarlos entre Mónica y yo, alternándonos algunos de ellos. La primera pregunta nos llega de la CBC, la hace Duan Andrés García y nos pregunta que si podríamos compartir las directrices internas y los listados de chequeo al correo.
Con mucho gusto podemos compartir básicamente un resumen de las directrices internas. Yo puedo compartir fácilmente las listas de chequeo. Son listas de chequeo que pueden ser de utilidad para otros actores y no hay ningún problema en ello. Lo que sí recuerden es que, y ya lo digo como analista de riesgos, a veces confundimos un poco y esperamos es que un análisis de riesgos lo que no es. ¿Qué es un análisis de riesgos? Un análisis de riesgos es la medida de la incertidumbre. O sea, yo nunca hago análisis de riesgos de manera posteriori. Yo hago análisis de riesgos de manera a priori. Lo que estoy tratando es de visualizar algo que potencialmente se podría dar. Y lo que yo estoy viendo es qué potencialidad podría tener y no necesariamente estoy calculando algo. Yo puedo estar estimando algo, que eso es distinto. ¿Ok? Cuando yo espero que un análisis de riesgos o de consecuencias me den las afectaciones de un evento real, ya estoy pensando es en otra cosa. La única forma de tener unas consecuencias asociadas a un evento real es materializado el evento y cuantificando los elementos. Entonces, hagamos esas diferencias. Con mucho gusto lo vamos a hacer, Duván. Permíteme, yo preparo un resumen y lo compartimos. La segunda pregunta está asociada a PEC y le voy a dar la palabra a Mónica. Quisiera como aclarar un poquito la inquietud. Están diciendo, PEC refiere a los planes con términos de referencia en la resolución 1219 y el decreto 50. Pero quisiera como tener más claridad sobre esta inquietud. Mientras vamos buscando mayor claridad sobre esta inquietud, la pregunta número 3, la 4, nos dicen que por favor profundicemos en diferenciar entre los planes de gestión de riesgos y los planes de gestión de riesgos de desastre de entidades públicas y privadas. Lo que ocurre, bueno, el primero de ellos, los planes de gestión de riesgos, lo que nosotros llamamos PGRs, han sido solicitudes en las últimas actualizaciones de la Autoridad Nacional de Licencias, ¿sí? Y en ellos se dicen, es un numeral dentro del PMA generalmente que es el que actualizamos, ¿ok? Ahí lo que tiene que ir es la información suficiente y necesaria para que la autoridad nacional tome su proceso de decisión de manera informada, ¿cierto? Entonces, los planes de gestión de riesgos asociados a los instrumentos ambientales no se limitan a los escenarios de desastre, sino involucran los escenarios de riesgo tecnológico. Algunos, muy pocos de esos escenarios de riesgo tecnológico van a ser escenarios de desastre. Entonces, básicamente la diferencia va a ser la cantidad de información técnica asociado al PGR, ¿sí? Al plan de gestión de riesgos del instrumento ambiental. El plan de gestión de riesgos de desastres lo que va a limitarse es a los escenarios de desastre, no a todos los escenarios de riesgo tecnológico. Por lo tanto, no va a haber una información técnica detallada dentro de los planes de gestión de riesgo de desastre asociado al escenario de desastre, ¿sí? Acuérdense, uno es para entablar una comunicación con la autoridad ambiental y soportar el proceso de toma de decisiones de la autoridad ambiental, y otro es para entablar un proceso de comunicación con los consejos territoriales y soportar el proceso de toma de decisiones de los consejos territoriales. Estos últimos, los consejos territoriales, que deben conocer cuáles son los escenarios de desastre, cómo hacemos nosotros la gestión de riesgos, que conozcan a qué instrumento de licenciamiento están ligados nuestras actividades, que esos instrumentos de licenciamiento tienen unos instrumentos como el PEC que están asociados al expediente y que ellos pueden ir y buscar mayores detalles en el PEC en la autoridad ambiental.
Y lo que debemos reconocer es qué escenarios de desastre debo yo incorporar o deberían los consejos territoriales incorporar en su plan municipal, plan departamental o plan municipal de gestión de riesgo y su estrategia de respuesta. Por eso entablamos esas comunicaciones. Objetivos distintos, información distinta. Y esa es la principal diferencia. Tanto los planes de gestión de riesgos del instrumento ambiental como los planes de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas comparten la misma estructura. ¿Por qué? Porque los subprocesos de gestión de riesgos son los mismos, porque están establecidos por la 1523, conocimiento, reducción y manejo. Y también están involucrados tanto en el decreto 2157 y los requerimientos de la autoridad ambiental también lo indican así, que se haga en armonía, la autoridad ambiental nacional dice que se haga en armonía con el 2157. En armonía no es que sea igual al 2157, sino que se haga en armonía con el 2157. Espero haber aclarado la pregunta número 4 sobre los planes de gestión de riesgos de desastre y su diferencia con los planes de gestión de riesgo de los instrumentos ambientales. Pregunta número 5. Pregunto a la autoridad ambiental, ¿ustedes cobran por la revisión de los planes de contingencia de transportadores de hidrocarburos? Esta pregunta se atendió a través del chat. Desde la ANLA, y se indica lo siguiente, desde la ANLA es susceptible de cobro el seguimiento al plan de contingencia y eventos de contingencia, pero de titulares de licencia. Continúa, ¿no más? ¿Eso es todo? Ok, perfecto. Esa es básicamente la respuesta de la autoridad ambiental a través del chat. Hay unas preguntas para Mónica. Bueno, hay una pregunta antes de dar la palabra a Mónica. ¿Es posible tener escenarios de riesgo sin modelación de consecuencias especializadas? Sí. Sí es posible. Lo que ocurre es que hay que tener muy claro qué amerita un análisis específico y qué no amerita un análisis específico. Uno podría tener, por ejemplo, actividades muy similares en condiciones muy similares, con peligros muy similares y tener una simulación que represente ese grupo de actividades, ¿ok? Entonces, esas actividades no van a tener un análisis específico como tal. Van a hacer uso de un análisis que representa la tipología de esa actividad, ¿ok? Sí. Entonces, digámoslo así, que esa simulación típica espacializa los isocontornos que se quieren visualizar, ¿sí? Pero no va a ser una simulación específica, ¿ok? Hay otros escenarios que ameritan simulaciones específicas. ¿Por qué? Porque la actividad es única, porque las condiciones son únicas, porque las condiciones del entorno son únicas. Entonces, en esas, lo que nosotros hacemos es análisis específico de riesgo. Entonces puede haber dos aproximaciones, que una actividad se pueda tipificar y que podamos utilizar una simulación típica, por lo tanto no hay una simulación específica, y otro tipo de actividades donde requerimos simulaciones específicas de riesgos. Pero todas van a tener algún tipo de simulación, ¿ok? Ahora, ok. Bien, acá me están preguntando básicamente qué entiendo yo por isocontorno o qué es lo que entendemos por isocontorno en el lenguaje técnico. Isocontorno es básicamente un perímetro, ¿sí? Es un perímetro en el cual un efecto es constante. ¿Qué quiere decir un efecto? Por ejemplo, que la concentración es la misma en ese perímetro, que la radiación es la misma en ese perímetro o que la presión es la misma en ese perímetro. Entonces, cuando hablamos de isocontornos, son básicamente perímetros, ¿sí?, en las cuales un valor permanece constante, un valor de efectos. Muy bien. Ahora, yo sí percibo otra confusión a veces cuando interactuamos en este mundo tan complejo del riesgo ambiental y accidental. Y es que creemos que visualizar un efecto es visualizar una consecuencia. Y no. El visualizar un efecto no significa que tengamos una consecuencia determinada. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros generalmente hacemos son simulaciones no de consecuencia a nivel nacional, estoy hablando.
Ecopetrol hacemos análisis de consecuencia, hacemos análisis de efectos, hacemos análisis de riesgos y tenemos claras las diferencias. Pero lo que veo es que muchos actores a nivel nacional no compartimos esas diferencias. Un análisis de efectos es simular, por ejemplo, un isocontorno de radiación. ¿Ok? Pero en ese isocontorno de radiación no significa que yo voy a tener una consecuencia determinada. ¿Ok? Y otra cosa es el riesgo, acuérdense. Este tipo de actividades, o sea, el riesgo tecnológico, nosotros no tenemos actividades de riesgo tecnológica por capricho. Nosotros tenemos actividades de riesgo tecnológico porque percibimos un beneficio como sociedad. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso particular de nosotros como Ecopetrol, extraemos crudo y es porque percibimos un beneficio como sociedad en tener suficiente energía para mover el país, en que podemos suplir esa energía como tal. Y por lo tanto, el riesgo tecnológico es básicamente muy complejo de tratar y distinto de tratar a los riesgos naturales, ¿sí? Percibimos un beneficio como tal y siempre tenemos que verlo como beneficio-costo como tal. Bueno, y la última, hay otras dos preguntas. Ok, ¿cómo manejamos instrumentos de protección financiera? Muy buena pregunta, Juan. Instrumentos de protección financiera están explícitos en nuestras plantillas de planes de gestión de riesgos de desastres. Ahí tenemos múltiples instrumentos de protección financiera. Parte del riesgo lo retenemos nosotros mismos, o sea, tenemos reservas nosotros. Parte del riesgo lo transferimos a seguros o a reaseguros o lo sacamos en mutuals, etcétera. Entonces hay múltiples instrumentos de transferencia de protección financiera que generalmente no están diseñados para una actividad en particular, sino están para todo el grupo empresarial. Entonces, es complejo si tú me preguntas, por ejemplo, cómo hace la transferencia de riesgo para este caso en particular. Yo te digo, listo, lo hacemos a nivel corporativo de esta manera y ese caso en particular está incluido dentro de los casos del nivel corporativo. Entonces, en los planes de gestión de riesgos hay un capítulo donde te mencionamos básicamente cuáles son esos instrumentos de protección financiera que utilizamos. Juan también me pregunta lo siguiente, ¿es posible tener escenarios de riesgo sin... no, ese ya lo tratamos. Pero para exponer la metodología de evaluación de riesgos hay que exponer cómo se determinan vulnerabilidad y consecuencias o no se deben exponer. Juan, las preguntas realmente están muy buenas. Yo creo que tenemos en Colombia y requerimos hacer una distinción entre varios tipos de riesgo. Uno que es el riesgo operacional, el otro que es el riesgo accidental y el otro que es el riesgo ambiental. Generalmente cuando hablamos de sucesos asociados a operación, que nosotros denominamos sucesos finales, por ejemplo dispersiones, incendios y explosiones, son sucesos que son cortos en el tiempo, o sea, no son elementos continuos, no son emisiones continuas. Un evento de origen operacional me puede ocasionar un riesgo accidental y el producto después del manejo, con todo el manejo de la emergencia o de la contingencia, desemboca en un riesgo ambiental. O sea, primero está el riesgo accidental, después está el riesgo ambiental. Por ejemplo, sí, o unas afectaciones como tales, ¿ok? Muy bien, entonces lo que tenemos que definir en esto es lo siguiente. Si yo tengo un incendio, independientemente de mi condición como ser humano, o sea, de mi, por ejemplo, condición económica, etcétera, 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 por mi condición de ser humano, yo voy a sufrir el mismo daño de radiación, sea X o Y persona. Ese es como el principio de que se parte en riesgo accidental. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una explosión y la potencial afectación es que yo tenga un daño pulmonar, ¿sí? Ese daño pulmonar es independiente si yo soy
de una condición económica favorecida o una menos favorecida, porque básicamente nuestros pulmones son, digámoslo así, humanamente semejantes. ¿Ok? Entonces, en riesgo accidental a veces no hablamos de vulnerabilidad y no hacemos distinción de vulnerabilidad, partimos de la condición humana. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de afectaciones, por ejemplo, asociadas a radiación, quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado, pues tampoco nuestra piel es humanamente semejante, nuestros pulmones son humanamente semejantes y nuestros sistemas respiratorios son humanamente semejantes también ante escenarios y sucesos finales de nube tóxica. Por lo tanto, hablar de vulnerabilidad en eventos, digamos así, accidentales, es un poco algo que deberíamos discutir más a profundidad entre todos los actores hacia adelante. Lo que yo sí puedo hablar es de vulnerabilidad, es cómo materializado un evento reacciona una sociedad, ¿sí? Y ahí sí hay diferencias, ¿ok? Y ahí sí puede uno hablar de vulnerabilidad. Por lo tanto, los términos de vulnerabilidad generalmente en la literatura internacional se están limitando son a condiciones socioeconómicas, no a condiciones de fragilidad como tal, sino a condiciones socioeconómicas, no de fragilidad física o de fragilidad emocional, sino básicamente es condiciones socioeconómicas. Entonces, tu pregunta, Ale, es un debate que yo creo que deberíamos comenzar a dar, y es un debate de qué entendemos por vulnerabilidad, en qué tipo de instancias vamos a hablar de vulnerabilidad, en qué tipo de instancias es pertinente hablar de vulnerabilidad y en qué tipo de escenarios es pertinente hablar de vulnerabilidad. ¿Qué metodologías utilizamos y qué metodologías sugerimos? Nosotros en Ecopetrol, acuérdate que siempre cuando hablamos de análisis de riesgos tenemos metodologías, dos tipos de metodologías básicas, unas que son con base en escenarios y otras sin base en escenarios. Como estamos hablando de escenarios de desastre y escenarios operacionales, utilizamos metodologías con base en escenarios. Eso descarta, por ejemplo, metodologías que no utilizan escenarios como checklist. ¿Ok? Las listas de chequeo son metodologías que no utilizan escenarios. Eso nos limita a utilizar metodologías con base en escenarios. Dentro de esas metodologías se encuentran los típicos análisis. ¿Qué pasa si o what if? HACCP, ¿sí? O análisis de operabilidad y peligros. Vas a encontrar análisis como LOPA, capas de protección. Vas a encontrar metodologías como QRAs, análisis cuantitativos de riesgos. Vas a encontrar métodos como el bow tie también. ¿Cuál utilizar? Recuerda que ese grupo de metodologías se parte en metodologías cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas. Yo no puedo aplicar un método cuantitativo sin haber pasado por un método cualitativo. O sea, siempre arrancamos con metodologías cualitativas. Y lo que hacemos es ver qué escenarios emergen de las metodologías cualitativas que ameriten pasar a metodologías semicuantitativas y que ameriten pasar a metodologías cuantitativas. Para que tengas una referencia, del 100% de los escenarios que se involucran en una metodología cualitativa, el 10% pasa a una metodología semicuantitativa y el 1% de ese 100% pasa a una metodología cuantitativa. ¿Qué escenarios ameritan pasar a una metodología cuantitativa? Los escenarios que tienen muy baja probabilidad, pero altas consecuencias. O sea, yo no analizo escenarios de alta probabilidad, baja consecuencia con una metodología cuantitativa. Yo analizo, son escenarios que tienen escalas, su mayor valor en la escala de consecuencia en metodologías cuantitativas. Generalmente nuestra batería de análisis en Ecopetrol son What If, HACCP como metodologías cualitativas, LOPA como metodología semicuantitativa, QRA como metodología cuantitativa. Pero vuelvo y te reitero, no esperes ver el mismo grupo de escenarios que está en las metodologías cuantitativas en la metodología cuantitativa. Eso es lo importante. El método de bow tie es muy útil para comunicar. ¿Por qué? Porque el método de bow tie te permite ver a personas de diferentes disciplinas cuáles son las consecuencias, cuál es el evento límite, cuáles serían sus causas,
¿cierto? Y qué barreras tienes para prevenir el evento límite y qué barreras tienes para mitigar las consecuencias que se derivan. Entonces, Bowtie lo queremos y lo estamos utilizando mucho en Ecopetrol, va a ser una de nuestras apuestas porque eso nos permite tener una comunicación fluida con los múltiples actores que tenemos. Que cumpla con las necesidades de evaluar cuantitativamente. Ok, nuestros escenarios de desastre por ahora son escenarios muy particulares. Necesitamos hacer un poquito más de conocimiento de riesgo antes de llevarlos a metodologías cuantitativas. Y eso es un proceso normal a nivel mundial. Y lo que yo sí quiero invitarlos es a lo siguiente. Cuando hagamos solicitudes, tengamos mucho cuidado en lo que estamos solicitando. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que matemáticamente se puede hacer cualquier cosa, pero los que trabajamos en modelamiento sabemos que yo puedo entrar a un modelo basura y voy a obtener respuestas basura, pero voy a obtener respuesta. Lo que tenemos que saber es que esa respuesta, pues es una respuesta basura. ¿Por qué utilizo este término? Porque se dice en inglés garbage in, garbage out. ¿Ok? Lo que ocurre es que, claro, ustedes pueden solicitar lo que quieran, ¿sí? Lo que consideren pertinente, pero hay que conocer cuál es el nivel de incertidumbre de esa respuesta que van a obtener. Y dos, qué proceso de decisiones van a soportar con esa respuesta. Siempre tengamos en mente eso y por lo tanto las metodologías cuantitativas hay que tenerlas con mucho cuidado y saberlas utilizarles muy particular. Bueno, con esto hemos terminado. Voy a darle la palabra a nuestra anfitriona y desde Ecopetrol, Energía para el Futuro y Energía que Mueva a Colombia, les agradecemos el haber extendido esta invitación y sobre todo manifestarles que estamos acá para fortalecer y hacer territorios cada vez más seguros en nuestras operaciones y no solamente en nuestras operaciones, sino en el entorno que nos rodea y nos permite realizarlas día a día para beneficio de todos porque percibimos un beneficio como sociedad. Muchas gracias a todos. Tuvimos cerca de 55 participantes en nuestra jornada. Nuevamente queremos agradecer a Ecopetrol, a la Asociación Colombiana del Petróleo y a Azocars por permitirnos este espacio. Con respecto a la presentación, al video y a las preguntas, ustedes podrán encontrar en el vínculo, en la página principal de Azocars, lado derecho, parte inferior, un vínculo en donde dice Capacitaciones ANLA, y en el mismo lugar en donde ustedes se inscribieron podrán encontrar toda la información que se presentó el día de hoy en formato digital. Con relación a las preguntas realizadas hace 2 semanas en el componente de sancionatorios, también estaremos publicando próximamente las preguntas y las respuestas en formato de audio. Con relación a los compromisos de hoy para compartir archivos de Ecopetrol, estaremos hablando entonces con Felipe y Mónica para poder colgar los contenidos. Muchas gracias y esperamos que la próxima semana se conecten a nuestros siguientes temas, que son manejo de derrames y acciones para recuperación y tratamiento de contaminación en suelos. Muchas gracias.